a todos los estudiantes de la universidad. Eh, Estamos en un nuevo ciclo, estamos en una nueva etapa. El COVID-19 nos ha hecho replantearnos muchas cosas y una de las cosas que nos está replanteando es el proceso de aprendizaje. Yo sé que todos tenemos y estamos acostumbrados a un proceso de aprendizaje presencial. Hoy la vida y las circunstancias nos ha llevado a este medio, la virtualidad. También es un medio de aprendizaje. Indudablemente que no todas las personas cuentan con los recursos de los medios para acceder a Internet, lo entendemos y la universidad está en eso. Pero de todas maneras es un proceso válido, es un proceso que se puede hacer. Tanto la presencialidad como la virtualidad son estilos de aprendizaje. Lo más importante es que las personas aprenden en los dos. Yo he pensado que no es la virtualidad o la presencialidad, cuál es buena y cuál es mala, o se debe hacer y cuál no se debe hacer, las dos, porque en ambas se aprende. Todo depende de qué, de la mentalidad. Hoy tenemos una mentalidad, hoy nos tenemos que adaptar a estas circunstancias, nos tenemos que adaptar a esta nueva forma de aprendizaje. Esto lo tenemos que hacer para podernos adaptar. Acuérdense de que el cerebro tiene neuroplasticidad y eso es la que estamos invocando en este momento. Que no se desmotiven y que las personas que no tengan los medios busquen la forma, anímenlo, presten los documentos, los videos. Hay muchas formas para que la persona de una u otra forma tenga acceso. Bueno, en el día de hoy vamos a desarrollar, ya en la en esta etapa, ya hemos desarrollado el área, cómo influye la biología en el comportamiento humano. Hemos desarrollado también las teorías, cuáles son los enfoques que hay de la psicología. Habíamos dicho que los enfoques son el psicoanalítico, el conductual, el humanista, el cognitivo. Y cada uno lo vamos a explicar a lo largo de estas clases. Hoy vamos a hablar del segundo modelo. El segundo modelo es el modelo conductual. Vamos a hablar de este modelo. Vamos a tener una disertación sobre este modelo. Vamos a mirar cómo este modelo puede y está desarrollándose en nuestra sociedad, está desarrollándose en vamos a colocar esto mejor acá. Vamos a mirar cómo el conductismo, cuáles son los aportes de la parte conductual en el comportamiento humano. Entonces, los conductistas se hicieron una pregunta: ¿por qué las personas se comportan? ¿Qué factores hay alrededor de la conducta que hace que una persona se comporte de una forma A y otra persona se comporte de una forma B? Y ellos han desarrollado una serie de principios, han desarrollado una serie de condiciones, han desarrollado una serie de propuestas que están dentro de este modelo. En este modelo es un modelo que está basado en cómo se puede predecir la conducta, cómo se puede comprender y cómo se puede controlar. Es decir, esas son como las variables que el conductismo se pregunta. ¿Qué factores hacen que yo pueda predecir una conducta? Por ejemplo, yo puedo predecir si una persona va a llegar a una cita o no. Y puedo controlar realmente que exista eso y vamos a comprender la conducta. Es decir, de otra forma que queremos saber es cómo el conductismo ve el comportamiento humano. El objetivo central que se basa el conductismo es, ellos se preguntan cómo las personas adquieren las destrezas y las habilidades para poderse adaptar al medio ambiente. Entonces ellos parten de una teoría, que todo comportamiento se aprende, que los comportamientos, que hay unos comportamientos que son heredados, hay unos comportamientos que vienen, pero el comportamiento básico es que las personas aprenden y dependiendo cómo aprenden se van a comportar. Hay un concepto fundamental aquí en el conductismo, y que es
¿cómo lo vamos a entender? ¿Cómo lo vamos a comprender? El conductismo es la determinación que se utiliza para nombrar a la teoría del aprendizaje animal y humano, que se focaliza solo en las conductas objetivas observables, descartando las actividades mentales que ocurren en el proceso. Esto es lo que quiere decir que el epicentro del estudio del conductismo es, es las conductas objetivas. ¿Qué significan las conductas objetivas? Significan eh, conductas que yo pueda observar, que yo pueda medir. El ejemplo clásico que yo siempre coloco es que si un estudiante, yo estoy dando clase, por ejemplo usted está ahora estudiando y está viendo su celular o su computador, yo no podría decir que usted me está prestando atención. Solamente cuando yo le pregunte a usted qué está hablando el conferencista, cuál es su opinión de lo que está hablando, dígame un resumen de lo que él está hablando. Cuando una persona, que yo pueda medir la cantidad de información que la persona está absorbiendo, ahí sí yo puedo decir que está prestando atención. Pero si la persona está así, no necesariamente mental. De pronto su cuerpo sí lo está, pero no está enfocalizado. Otra variable también fundamental es que se basa en el aprendizaje tanto animal como humano. Es decir, los conductistas hacen muchos estudios alrededor del aprendizaje animal y lo extrapolan a la vida humana. Extrapolar significa lo generaliza. Muchos estudios comenzaron alrededor de animales y ellos dicen de una u otra forma como se comporta un animal, podría comportarse también un humano. Entonces descartan todas las cosas subjetivas, todo lo que es sentimientos, pensamientos, bueno, los pensamientos sí los tienen, pero se basan netamente en la conducta humana. La conducta humana es la que determina entonces cómo la persona va a enfrentar a, a la demanda del ambiente. ¿Qué es la teoría conductista? La teoría conductista desde sus orígenes se centra en la conducta observable intentando hacer un estudio totalmente empírico de las mismas. Requiriendo controlar, predecir esta conducta, su objetivo es conseguir una conducta. El conductismo se puede definir como una teoría que busca que poder controlar esa conducta del ser humano. Es decir, que es un estudio totalmente empírico. Es decir, que es basado en la experiencia, que por lo tanto hay una serie de experimentos que se hace con animales y con esos animales se puede extrapolar también al campo humano. En la historia del conductismo han sido muchos los representantes, muchísimos, pero vamos a rescatar estos los que están acá, que me parecen interesantes. Iván Petrovich Pavlov, que vamos a hablar de él más adelante, y John Watson, Burri Friedrich Skinner, son como los más representantes. Ya. El primero vamos a hablar de Iván Pavlov, pero le voy a decir un poquito sobre Watson. Watson fue un norteamericano en donde lanzó una frase bastante contundente. La frase de él es: dame un niño y te daré y haré de él lo que yo quiera, un gran ladrón o un gran genio. Entonces él sometió a unos niños, en ese momento sí se podía hacer, ya en este momento no se puede hacer, sometió a unos niños, por ejemplo, a crearle una fobia, la fobia de Albert se llama. Esta fobia él la creó a los peluches, cada vez que se acercaba un peluche se le hacía un ruido bien fuerte y el niño le generaba miedo. Solamente al ver el peluche, el niño cogía miedo. Incluso cuando se acercaba el papá que tenía bastante barba, también tenía miedo. Indudablemente que ese experimento éticamente ahora no se podría hacer, porque hay violación de todos los derechos humanos. Pero él comprobó cómo el ambiente determina la conducta. Entonces por eso él decía, me puedes dar un niño y yo haré de él lo que yo quiera, un gran ladrón o un gran genio, porque es lo que yo quiera hacer con él. Entonces,
¿Quién es él? Pues el ambiente, dependiendo del ambiente, el conductismo es bastante determinista en este sentido. Bueno, tenemos también a Iván Pavlov. Iván Pavlov nos habló también sobre un condicionamiento clásico, en el cual él tomó unos perros y ahora vamos a hablar un poquito sobre eso. Y hubo un condicionamiento, ese Iván Pavlovich. Am, John Watson, bueno, el que yo le estaba diciendo ahora acá. Después vino el condicionamiento operante, ya que de Skinner, eso también lo vamos a mirar acá, únicamente lo vamos, Skinner desarrolló su alrededor de unas ratas y eso lo vamos a mirar después, ¿verdad? Y habló de refuerzo positivo, habló de refuerzo negativo, habló de cada uno de estos componentes y cómo ello podía intervenir en la adquisición o en la extinción de la conducta. Eso lo podía hacer el Skinner. Bien, y cómo se influye en la educación. Bien, vamos a aterrizar un poco más y vamos a precisar algo fundamental que les quiero decir, es que como nosotros, como el conductismo tiene unos principios. ¿Y cuáles son los principios del conductismo? Vamos a hablar de cada uno de ellos y vamos a mirar a ellos cómo se comporta y cómo se determina. Bien, la primera es que hay una fuerza externa, es decir, el medio ambiente, que hace que las personas adquieran el comportamiento. Por lo tanto, toda conducta está regida por leyes y sujeta a las variables ambientales. Las personas responden a la variable de su ambiente. Es decir, que todo está determinado por lo que el ambiente influye en la persona. Y de eso determina. Entonces, para ellos el amor no existe. El amor existe en la medida que hay, si el ambiente es amoroso en un niño, por ejemplo, desarrollará el aprendizaje del amor. Pero que el aprendizaje del amor no es algo innato que nace con la persona, sino que lo adquiere, lo aprende. Por lo tanto, si la persona fue criada por la abuelita y la abuelita le daba el tetero y la abuelita lo cuidaba cuando tenía fiebre, pues esa persona generó un afecto hacia ella y ese afecto hacia ella hizo que se pudiera generar el amor. Por lo tanto, aprendió el amor. Se establece que muchas conductas se hacen para evitar. Y eso lo vamos a mirar, que de pronto no es tanto, sino que uno evita. Por ejemplo, que estamos ahora en cuarentena, nadie quiere estar en cuarentena, nadie quiere estar en su casa, ¿verdad? Pero estamos evitando una gran enfermedad. Ya, por lo tanto, el principio es evitar la enfermedad. El psicólogo es un ingeniero de la conducta, maneja variables ambientales. Se dice, Skinner decía que él era un ingeniero de la conducta, porque podía diseñar, podía hacer, podía como construir la conducta que él quisiera. Y otro principio es que la educación es una estrategia para moldear el comportamiento, que a través de la educación podemos aprender y cuando aprendemos somos capaces de, eh, de educarnos. Bien, las conductas es un fenómeno observable e identificable. Lo que yo le decía, ese es un principio básico del conductismo, que las conductas son observables. ¿Qué significa que sean observables? Como ya yo les dije, que nos podamos ver, medir y poder registrar. En psicología hay bueno, en psicología no, la palabra que se llama mensurable. Mensurable es que se pueda medir. Por lo tanto, hay que preguntarle a la novia de ustedes, o el novio, la novia, ¿cuánto me amas? ¿Ya? Porque algo tan genérico, tan abstracto como el amor, se podría observar, ¿verdad? Entonces, yo puedo decirle que yo amo a mi esposa y yo puedo decirle, pero ¿cuáles son los hechos observables? Ah, le dejo todas las tareas a ella, no le hablo, no tengo interacción con ella, pues lo más probable es que yo no la ame, porque esos comportamientos que son observables no se focalizan hasta el amor.
pero si yo estoy pendiente de ella, yo colaboro en la casa, estoy pendiente de ella, pues lo más probable no es, esa conducta observable es la expresión del amor y se focaliza en el amor. Las conductas maladaptativas son adquiridas a través del aprendizaje y pueden ser modificadas en los principios de aprendizaje. Este es uno de los principios también muy buenos en el conductismo, que hay unas conductas que son patológicas. Y él dice que esas conductas que son patológicas, también como así como se aprende, se desaprende. Por ejemplo, la depresión. ¿Ya? La depresión es una conducta que se da cuando la persona pierde algo y por lo tanto aprende la conducta de estar triste, y por lo tanto ellos también dicen de que esa conducta, en el caso de la depresión, también se puede transformar, se puede mejorar, que así como la aprendió también la puede desaprender. Entonces el psicólogo sería la persona que ayudará a la otra persona a desaprender esa conducta. Las metas conductuales han sido específicas, discretas e individualizadas. Entonces ellos dicen que, bueno, que en verdad que el ambiente influye, ¿verdad? Pero uno tiene que ser específico en qué esa influencia. ¿Cuál fue esa influencia? Ya, por ejemplo, ustedes deben tener algunos modelos de su familia, en la sociedad, de personas que han salido adelante. Esas personas que han sido adelante le sirven en este momento como un modelo a seguir. Y ese modelo a seguir, ustedes adquieren las conductas de esa persona, imitan a esa persona para salir adelante. Entonces, en este caso sería una explicación muy conductista al respecto. Las teorías conductuales se focalizan en el aquí y en el ahora. Lo crucial es determinar las relaciones funcionales que en el momento están operando en producir o mantener la conducta. El conductismo es diferente, por ejemplo, al psicoanálisis. El psicoanálisis, bueno, primero es subjetivo totalmente, 100%. Este es objetivo. Se basa en las conductas objetivas. Y ellos dicen que no tienen en cuenta lo que pasó. De pronto lo que pasó influyó para su aprendizaje, pero lo importante es modificar a las personas en el aquí y en el ahora. Pero ya lo que pasó, pasó. Únicamente hay que mirar a ver, eso se llama historia de contingencia de aprendizaje, es decir, qué le sucedió a la persona antes para mirar qué está influyendo en el aquí y en el ahora. Pero su conducta se modifica en el aquí y en el ahora. ¿Qué es conducta? La conducta hace referencia al comportamiento de las personas. En el ámbito de la psicología se entiende que la conducta es la expresión de las particularidades del sujeto, es decir, la manifestación de su conducta. Entonces, mire que de pronto el conductismo no habla de comportamiento humano. No, ellos hablan algo más específico, la conducta. Porque la conducta es la unidad básica de la personalidad. ¿Ya? ¿Qué conducta tú tienes? Si tú tienes la conducta de ser puntual, de ser responsable, de ser una persona prudente, de tener muchos principios, bueno, esas son conductas específicas que al unirlas todas como un gran rompecabezas va a dar tu expresión de persona. En este caso, tu personalidad. Se entiende que hay tres factores que influyen en las conductas. Es decir, cuáles son los que están influyendo para que se dé una determinada conducta. Primero, el fin. En primer lugar, el fin. Es partir del objetivo del comportamiento que esta conducta adquiere un sentido y da lugar a una interpretación. Si cuando hay una conducta, tú haces una conducta, tiene un fin. Por ejemplo, tú estás viendo este video, esta videoconferencia. Y al ver la videoconferencia, tiene un propósito. Ilustrarte, aprenderte, estás en primer semestre, tiene un fin. Aprender, pero específico. ¿De qué? Sobre el conductismo, porque tú no sabías sobre eso. El otro factor, el segundo, tiene relación con la motivación. Es decir, qué conducta posee algo que lo moviliza. ¿Qué te moviliza? Motivación viene de dos palabras. Motivo, para tener una acción. Motivación. Sí, cuando hay una motivación, es la fuerza interna que te expulsa algo. ¿Por qué tú estás viendo
Aquel era el propósito, el fin, aprender. Ah, ahora, ¿qué te motiva a ti para para aprender esta lección? ¿Qué te motiva a ti? Ah, te motiva que tú quieres ser enfermero, quieres ser fonoaudiólogo y eso te va a permitir a ti tener mejor adaptación entre 4 y 5 años. Entonces tú estás motivado a aprender para poder adquirir una profesión de alta competencia que te pueda ir al mercado laboral. Causalidad. La conducta también posee o se produce por una causa determinada. Es decir, ¿cuál es la causa? Es decir, toda conducta, igual, como la ley de la gravedad, ¿verdad? La ley de la gravedad dice que, bueno, un objeto se cae por una fuerza que hay sobre un cuerpo mayor, eh, atrae un cuerpo menor. De igual forma, ello también, como es una basada en la ciencia, el conductismo se basa en la ciencia, dice que se produce cuando hay una causa determinada. Sí, ¿por qué estudiaste tú enfermería? ¿Por qué estudiaste fonoaudiología? Hay una causa que te impulsa esa conducta. Y miren que son factores que determinan realmente la conducta, el fin, es decir, qué quiero lograr, qué me motiva para tener una acción y qué causa, por qué yo estoy haciendo esa causa, por qué yo estoy haciendo ese comportamiento. Bien, los conductistas dicen que hay tres factores fundamentales en el medio ambiente, que está constituido por la sociedad, el ambiente y lo biológico. Ya. Lo biológico, el ambiente y la sociedad. La sociedad determina las pautas éticas comportamentales que constituye el ambiente y la familia con que tú te desarrollas y la parte biológica. Son factores que lo determinan. Bueno, vamos a mirar un poco más sobre el condicionamiento clásico. Eso lo vamos a dejar de pronto para la próxima clase, para que ustedes no se me cansen, para que ustedes no se me duerman en esta clase. Entonces, la próxima clase vamos a hablar del condicionamiento clásico, que ahí de pronto partió toda la estructura de la psicología conductista. Bueno, nos vemos en la próxima clase y en esta clase vamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con con lo que con Iván Pavlov. Iván Pavlov, un ruso que hizo unos experimentos con unos perros y vamos a mirar que con esos perros la psicología se basó para desarrollar muchas de las teorías que hoy tenemos. Bueno, pueden descansar y después vamos a volver para que vengan con su cerebro activo. No se vayan.